¿Cómo era el mundo antes del diluvio? Una reflexión sobre el pasado antediluviano. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era la vida antes del diluvio? Esta gran catástrofe, que cambió la historia de la humanidad, es un acontecimiento histórico en la narrativa bíblica. Exploraremos cómo era el mundo antediluviano en aspectos como el clima, la geografía, la cultura, la religión, la tecnología, la moral y la espiritualidad. Este análisis se basa en pasajes de la Biblia, complementados con interpretaciones históricas y científicas. Prepárate para desentrañar los misterios de una época lejana. El clima y la geografía del mundo antediluviano. El mundo antes del diluvio probablemente tenía condiciones climáticas y geográficas diferentes a las que conocemos hoy. La Biblia sugiere que antes del diluvio, no había lluvia como la conocemos, sino niebla que se elevaba de la tierra para regar la tierra, Génesis 2, 6. Esta idea ha llevado a algunos estudiosos a sugerir la existencia de una cubierta de vapor, que podría haber envuelto el planeta, proporcionando un clima estable, cálido y húmedo, ideal para el desarrollo de una vegetación exuberante y una fauna diversa. La espiritualidad y la moral de la época. El mundo antediluviano fue una época de extremos. Si bien una pequeña parte de la humanidad, como Enoc y Noé, caminó con Dios y mantuvo una vida de fe, la mayoría se entregó a la corrupción y la maldad. La Biblia menciona que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, lo que muchos interpretan como matrimonios entre los piadosos descendientes de Set y los rebeldes descendientes de Caín, generando una sociedad profundamente separada de Dios. Esta unión habría intensificado la degradación moral, culminando en una generación llena de violencia. Tecnología y progreso humano. A pesar de la perversidad, la humanidad antediluviana tuvo avances notables. Los descendientes de Caín, como Tubal-Caín, mostraron gran habilidad en la metalurgia, mientras que Jubal sobresalía en la música y Jabal en el manejo del rebaño. La construcción de la primera ciudad por parte de Caín demuestra un conocimiento temprano de la urbanización. Estos avances sugieren una sociedad en pleno desarrollo técnico y artístico, pero que utilizó sus talentos de manera egoísta y alejada de propósitos divinos. Los gigantes y los nefilim. Uno de los aspectos más misteriosos del período antediluviano son los gigantes o nefilim, mencionados en Génesis 6, 4. Fueron descritos como los hombres de renombre de esa época. Su origen es objeto de debate. Algunos creen que descendieron de ángeles caídos humanos, mientras que otros los interpretan como líderes poderosos y tiránicos. Lo que está claro es que su presencia estuvo asociada con el aumento del mal en la tierra, contribuyendo a la decisión de Dios de traer el diluvio como juicio. Lecciones para el presente. La historia del mundo antes del diluvio nos ofrece lecciones valiosas. Ella nos advierte sobre los peligros de vivir en desobediencia a Dios y nos recuerda que Él es justo, pero también misericordioso, y siempre ofrece oportunidades para el arrepentimiento. Así como Noé encontró gracia y protección siguiendo caminos divinos, también nosotros estamos invitados a buscar una vida alineada con la voluntad de Dios, en medio de las complejidades y desafíos de nuestro tiempo. El pasado antediluviano es un reflejo de cómo nuestras decisiones pueden moldear no solo nuestro destino, sino también el destino de las generaciones futuras. La vida de Caín y sus descendientes.
Después de cometer el asesinato de Abel, Caín fue maldecido por Dios, convirtiéndose en un fugitivo y un vagabundo. Clamó a Dios, diciendo: «Mi culpa es mayor de lo que se puede perdonar. Hoy me has expulsado de la faz de la tierra, y seré un fugitivo y un vagabundo. Quien me encuentre, me matará». En respuesta, Dios puso una marca en Caín para protegerlo. Se fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Aunque fue un asesino, Caín construyó una ciudad, la primera mencionada en la historia, llamada Enoc, en honor a su hijo. Él y sus descendientes demostraron habilidades organizativas y creativas. Los descendientes de Caín contribuyeron al desarrollo de la civilización. Yabal, padre de los que viven en tiendas y cuidan rebaños. Yubel, padre de los que tocan el arpa y la flauta. Tubal-Caín, máster en trabajos del cobre y hierro. Naamán, única mujer mencionada en su registro genealógico. Sin embargo, esta civilización se alejó de Dios y se entregó a la idolatría y la violencia. Un ejemplo fue Lamec, descendiente de Caín, que practicaba la poligamia y la violencia, diciendo: «Maté a un hombre por hacerme daño y a un niño por pisarme». Si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. El linaje de Set y los hijos de Dios. Después de la tragedia de Abel, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, que fue el padre de Enos y dio origen a un linaje fiel a Dios. Entre estos destacó Enoc, tatarabuelo de Noé, quien caminó con Dios de una manera tan especial que fue llevado por él sin pasar por la muerte. La Biblia afirma que Enoc profetizó contra el mal de su tiempo y es recordado como un ejemplo de fe y obediencia. Contrasta con la mayoría de su generación, que se distanciaron de Dios, la corrupción del mundo antediluviano. La humanidad antes del diluvio era corrupta. La Biblia informa: la maldad del hombre se multiplicaba en la tierra, y todo designio de los pensamientos de su corazón era continuamente malo. Dios, observando la violencia y el pecado, decidió purificar la tierra mediante un diluvio. Pero un hombre halló gracia ante sus ojos, Noé, que era justo y recto. El crecimiento del mal en el mundo antediluviano. El periodo antediluviano estuvo marcado por una creciente corrupción moral y espiritual. La Biblia describe que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que los pensamientos de su corazón eran continuamente malos, Génesis 6, 5. Esto indica que la sociedad de la época se había distanciado completamente de los valores establecidos por Dios, adoptando un comportamiento de violencia, explotación y rebelión. Este mal no era solo individual, sino también sistémico, afectaba a toda la organización social y corrompía incluso las relaciones humanas más básicas. Violencia y explotación humana. La violencia era una característica predominante del mundo antediluviano. La Biblia informa que la tierra estaba llena de violencia, Génesis 6 y 11, lo que sugiere una sociedad donde el poder se imponía por la fuerza y la opresión era la norma. Las relaciones humanas estuvieron marcadas por la explotación y la ausencia de justicia, con familias destrozadas y vecinos en constante conflicto. Esta violencia desenfrenada no solo reflejaba la degeneración moral de la humanidad, sino que también servía como una ofensa directa a los propósitos divinos de una coexistencia pacífica y armoniosa. Idolatría y distanciamiento de Dios.
Además de la violencia, la idolatría también jugó un papel central en la corrupción del mundo antediluviano. Aunque la Biblia no describe directamente los tipos de idolatría practicados, el texto deja claro que la humanidad se había alejado de Dios para seguir sus propios caminos. Este rechazo de Dios y sus preceptos abrió espacio para prácticas espirituales distorsionadas y la adoración de ídolos hechos por el hombre, consolidando aún más la separación entre el Creador y sus criaturas. La sociedad dividida, hijos de Dios e hijos de los hombres. Una característica única del período antediluviano fue la división entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, Génesis 6, 2. Mientras que los descendientes de Set mantuvieron un linaje piadoso y buscaron honrar a Dios, los descendientes de Caín representaron un linaje marcado por la rebelión y la violencia. Esta división se volvió aún más compleja cuando los dos grupos se mezclaron, provocando la degradación moral de ambos. Esta fusión de valores opuestos aceleró la corrupción de la sociedad en su conjunto, borrando las distinciones entre el bien y el mal. Se anuncia el arrepentimiento divino y el juicio. Ante la corrupción generalizada, Dios se entristeció por haber creado al hombre, Génesis 6, 6. Este arrepentimiento divino no significa que Dios haya cometido un error, sino que expresa el profundo dolor de un creador que ve que su creación se desvía de su propósito original. En respuesta, Dios anunció el diluvio, un juicio inevitable para purificar la tierra. Sin embargo, incluso en medio de una destrucción inminente, la gracia de Dios quedó demostrada en la elección de Noé, un hombre justo, para preservar a la humanidad y a los animales. Esto nos recuerda que incluso en tiempos de gran corrupción, Dios ofrece caminos de redención para quienes lo buscan. La misión de Noé y la construcción del arca. Dios le ordenó a Noé que construyera un arca para salvar a su familia y a sus animales. El arca estaba hecha de madera resistente, recubierta de betún y tenía unas dimensiones impresionantes, aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, con 3 pisos. Durante 120 años, Noé trabajó en la construcción y predicó al pueblo, pero fue ignorado y ridiculizado. El diluvio y el juicio divino. Finalmente llegó el día anunciado. Llovió durante 40 días y 40 noches. El arca flotaba sobre las aguas que cubrían todas las altas montañas. Toda la vida en la tierra fue destruida excepto Noé, su familia y los animales en el arca. Después de 150 días, las aguas comenzaron a disminuir y el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. El nuevo comienzo y el pacto de Dios. Cuando la tierra se secó, Dios ordenó a Noé y a los ocupantes del arca que salieran y repoblaran la tierra. En agradecimiento, Noé ofreció un sacrificio al Señor, quien respondió con una promesa. Nunca más destruiré la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra dure, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Como señal de este pacto, Dios colocó el arco iris en el cielo, simbolizando su fidelidad y misericordia. El nuevo viaje de Noé y su familia. Con el fin del diluvio y las aguas finalmente retrocediendo, Noé, su familia y los animales que estaban en el arca recibieron la misión de repoblar y restaurar la tierra. Este momento marcó el inicio de una nueva era,
donde las lecciones del pasado deben servir como guía para evitar los errores que llevaron a la destrucción del país. Visión. El mundo que surgió fue diferente, simbolizando una segunda oportunidad ofrecida por Dios a la humanidad, para comenzar de nuevo con gratitud, respeto y obediencia al Creador. El altar y la gratitud de Noé. Tan pronto como salió del arca, Noé edificó un altar al Señor y ofreció holocaustos con los animales limpios que había traído. Este gesto representó no solo un acto de adoración, sino también un profundo reconocimiento de la salvación divina. Dios aceptó el sacrificio y prometió que nunca más destruiría toda la vida en la tierra, aunque sabía que el pensamiento del corazón del hombre es malo desde su niñez. Génesis 8 y 21. Este acto de gratitud refuerza la importancia de reconocer la misericordia divina, incluso en medio de tiempos difíciles. El pacto de Dios con toda la creación. En un gesto de gracia y compromiso, Dios estableció una alianza no solo con Noé y sus descendientes, sino con todos los seres vivientes. Prometió que nunca más destruiría la tierra mediante un diluvio. Como señal de esta alianza, Dios colocó el arco iris en las nubes, un recordatorio visible de su fidelidad y amor por la creación. El arco iris se ha convertido en un símbolo eterno del pacto entre el Creador y sus criaturas, ofreciendo consuelo y esperanza a todas las generaciones futuras. La bendición de Dios y el mandato de ser fructíferos. Dios bendijo a Noé y su familia, reiterando el mandato originalmente dado a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9, 1. Este llamado al crecimiento y la prosperidad fue acompañado por un cambio en la relación entre humanos y animales. Por primera vez los animales empezaron a temer al hombre, y se permitió el consumo de carne, con la restricción de no comer sangre, como respeto a la vida dada por Dios. Esta reorganización de la creación destacó la soberanía divina y la necesidad de vivir en obediencia a sus leyes. Un nuevo comienzo bajo la promesa divina. El reinicio posterior al diluvio se basó en la promesa de Dios de sostener la creación y garantizar la continuidad de las estaciones y la vida en la tierra mientras exista el mundo. Esta promesa trajo estabilidad y seguridad, incluso en un mundo transformado. Sin embargo, la historia de Noé también sirve como recordatorio de que a pesar de las segundas oportunidades, la humanidad debe aprender de los errores del pasado y buscar vivir de acuerdo con los principios de Dios. El pacto firmado con Noé apunta al compromiso divino de mantener la creación, pero también a la responsabilidad humana de honrar y preservar esta relación. Reflexión final. El mundo antes del diluvio fue una época de gran progreso, pero también de profunda corrupción. Noé, con su fe y obediencia, es un ejemplo de cómo podemos caminar con Dios incluso en tiempos difíciles. Que aprendamos de esta historia y busquemos la gracia y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si te gustó este contenido, deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta y comparte. Suscríbete al canal para más vídeos como este. Que Dios te bendiga.